Saludos, amados hermanos. Bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Dominical de este domingo. Hoy corresponde el estudio número 28, Amor y Cuidado en la Iglesia. El domingo pasado en nuestros hogares vimos el estudio número 27, Acción de Gracia en medio de la tribulación. Y vimos cómo en este estudio Pablo nos enseña a mantener una actitud de agradecimiento y a basarnos en el consuelo que nos da el Señor, sea cual sea nuestra situación. Pablo, por supuesto, estaba haciendo énfasis en la parte ministerial de él, y ustedes conocen muy bien todos los problemas en los que estaba atravesando Pablo, y él siempre exhortó a mantener una actitud de agradecimiento, sea cual sea la situación que estemos atravesando. En las cartas posteriores que él escribe, pues lo enfatiza, así que grosso modo eso fue lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver amor y cuidado en la iglesia. Ya nos adentramos en segunda a los Corintios. Estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a ver los versículos del 15 al 24, siendo el versículo clave el número 20. Como siempre acostumbro en mis clases, les narro un poquito brevemente el énfasis de esta clase para que podamos entender por qué viene lo que viene a continuación. Recordando y haciendo énfasis que Pablo sí deseaba visitar a los Corintios. De hecho, su primera visita a Corintios, no sé si lo recuerdan, había resultado en la salvación de muchos de ellos, y él, de hecho, contemplando esto, había pensado pasar por allí en camino de Éfeso a Macedonia, y de nuevo entre Macedonia y Judea, con el fin de compartir una nueva bendición con los que ya habían confirmado su fe, pues. Sin embargo, Pablo al final no optó por ese plan y siguió directamente de Éfeso a Macedonia, y es allí, en Macedonia, donde él escribe esta segunda epístola. Pero Pablo explica, y lo vamos a ver más adelante, que el cambio de fecha y de itinerario no se debía para nada a miedo alguno o a ligereza de su actitud, como todo lo que los estaban acusando decían, pues, sino todo lo contrario. Él hace énfasis que él hizo y tuvo ese cambio de plan más bien por amor hacia ellos, por consideración hacia ellos, y él da una serie de razones explicativas por las cuales él tomó esa decisión. Entonces, grosso modo, vemos acá la respuesta de Pablo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, como siempre. Yo les invito a que leamos el contexto. Segunda a los Corintios, capítulo 1, los versículos del 15 al 24. Lo internalizamos. Por supuesto, pausamos el video para poder leer sin ningún tipo de presión. Leemos la palabra del Señor y luego retomamos con la explicación. Bien, habiendo leído esta porción de la palabra, pasamos de inmediato al punto número 1, bastante breve, bastante cortito, pero bastante enfático, como suele ser Pablo, o como suelen ser todos los temas que involucran al apóstol Pablo. El punto número 1 lo tenemos como el deseo de Pablo de visitar a los corintios. Y aquí claramente vemos que él sí tenía intenciones de hacerlo. De hecho, Pablo, lo vemos en el versículo 15, él les hablaba sinceramente, basando su confianza en lo que él expresa de los hermanos en Corinto. ¿Por qué? Porque ellos ya lo conocen como ministro de Dios. Ellos conocían que él era leal, que él era sincero, que era una persona que realmente estaba interesada en la obra. Además, él había tenido la confianza de que los hermanos, habiendo recibido el evangelio por medio de él, siendo intermediario, por supuesto, aceptarían tranquilamente su explicación en el cambio de itinerario, sin cuestionar sus motivos, sin buscar un doble sentido, sin meterle una traba, sin que haya dobles intenciones. Pero esto no fue así, y esto nos enseña que donde hay oposición, donde tenemos oposición, suele haber un poco de suspicacia, suele haber segundas intenciones, y esto es lo que en primera instancia debemos aprender, o vamos a aprender en esta clase del día de hoy. Nosotros podemos diferir en muchas cosas con nuestros hermanos, diferir no está mal, pero lo que nunca debe ocurrir es que tengamos dobles intenciones, o que nos aprovechemos de que no tenemos el mismo pensamiento de tal hermano, de tal persona, para nosotros meterle un puntapié, o hacerlo trastabillar, o hacerlo quedar mal, sino todo lo contrario, mantenernos una actitud de paz con todos los hombres, una actitud de amor hacia el prójimo, una actitud de amor y cuidado hacia la iglesia, de no división, sino más bien una actitud de amor, de cuidado. Y en el versículo 17, Pablo
realmente dice, el cambio de planes para ir directamente de Éfeso a Macedonia no se debió al temor que él tenía, o no se debió para nada que él tenía miedo de enfrentarse con la gente que se le oponía en Corintio o en Corinto, o la gente que le hacía críticas. Tampoco se refirió de que él tenía una actitud de ligereza o que él era cambiante, o todas las acusaciones de lo que les estaban diciendo. Por ejemplo, le llegaron a insinuar que él, su sí no era sí, su no era no, sino que él era, así como decimos hoy en día, como las olas del mar. O que su acción fue una actuación carnal, para nada. Él dice que eso no tuvo nada que ver con su carnalidad, sino que en los puntos próximos vamos a ver cuál fue la razón por la cual él tuvo esos cambios. Entonces, en primera instancia, lo que debemos enfatizar, decirnos a nosotros mismos, si nosotros diferimos con alguien, si nosotros tenemos algún tipo de diferencia, nuestra actitud primordial debe siempre ser el amor y el cuidado, por encima de cualquier cosa, amado hermano. Nosotros debemos siempre mantener una actitud de cuidado hacia la iglesia, de unidad, unidad, unidad y más unidad, sobre todo como estamos viendo en estos tiempos donde hay algún tipo de vicisitud, donde hay algún tipo de tribulación. Lo que nos hace más fuertes es la unidad en Cristo Jesús. Entonces, primer punto bastante claro, bastante enfático. Pablo esperaba otra actitud hacia sus hermanos. Si ellos hubiesen tenido otra actitud, la cosa hubiese sido un poco mejor, no se hubiesen presentado tantos problemas, pero pues nosotros tenemos que aprender de lo que ya ocurrió. Bien, esto nos lleva de inmediato al segundo punto. Eh, Punto número 2, el sí y no de los hombres y el sí de Dios en Jesucristo. Y esto basado en los versículos del 18 al 22. Fuerte, el sí no de los hombres y el sí de Dios en Jesucristo. Y fíjense una cosa, fíjense que en el versículo 18, Pablo dice textualmente, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, en el 19 de Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Ha sido sí en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que la fidelidad de Dios es la base de la fidelidad de Él, de Pablo, y sus acompañantes los menciona en el ministerio. Entonces, el Señor no escoge como sus mensajeros a personas que son ambiguas en su manera de hablar, a personas que dicen una cosa y después hacen otra. No, no, esas no son personas que el Señor quiere en el ministerio, sino todo lo contrario, personas que hablen directamente, que hablen sinceramente, que sean confiables y que velen por el cuidado de la iglesia, que velen con amor por el cuidado de la iglesia. Y usa esta frase donde él dice, por mí Silvano no ha sido sí ni no, más ha sido sí en Él, en Jesús, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios hace promesas y las cumple en Él, es decir, en Cristo. En Cristo, sus promesas son y siempre serán, siempre van a ser cumplidas. Por eso es una ofensa cuando nosotros desconfiamos de los planes del Señor, sea cual sea la tribulación que estemos ocurriendo y tenemos duda, porque las promesas de Dios son para siempre. Cristo es el origen, Cristo es el agente, Cristo es el sí y nosotros tenemos que en Cristo a decir un gran amén y creerlo. Y es una afirmación que quiere decir así es o así sea el amén. Entonces, cuando Dios dice sí y nosotros decimos amén, el convenio queda hecho. ¿Qué vamos a dudar? Entonces, nuestra honradez en el hablar debe ser para su gloria. Y eso es lo que quería explicar Pablo en todo esto. O sea, yo les estoy hablando con sinceridad. Mi basamento es Cristo, mi basamento es la palabra y todo lo que esté en Cristo es sí y es amén. ¿Por qué entonces dudan? Entonces, Pablo está hablando, está cuestionando todas esas oposiciones que no tenían ningún basamento además, más que una actitud negativa y que no agradaba a Dios. Y fíjense que en el versículo 21 él dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjense que el centro de todo esto es Dios. Nos hace firme, Él nos ungió y nos escogió para su servicio. Y les digo algo, hermanos, y me incluyen todo esto. El servir al Señor es un privilegio, pero aquí me gusta mucho este libro. Dice una palabra espectacular que yo tomé nota de ello. Dice, es un temible privilegio y una pavorosa responsabilidad.
un temible privilegio, una pavorosa responsabilidad, en el sentido de que es tan serio el servicio del Señor y lo tenemos que llevar con tanta firmeza, con tanto amor, con tanto compromiso, que si aceptamos algo del servicio del Señor y no lo cumplimos, pues por supuesto vamos a recibir consecuencias y no podemos esperar una gran bendición del Señor si nosotros nos comprometemos a su servicio y no cumplimos. Y era lo que Pablo quería confirmarles, quería decirles, quería ser enfático. De hecho, en el 22 que acabamos de leer, el que nos confirma y nos ungió es también el que nos ha sellado. ¿Y qué es lo que es un sello? ¿Qué indica un sello? Si vamos con, lo vemos en los documentos que tenemos, ¿qué hace un sello? Indica autoridad, indica autenticidad, indica pertenencia hasta cierto punto. Entonces, aquí Pablo está haciendo énfasis que por medio del sello del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Jesucristo, del Señor, a través de Jesucristo, pues nosotros estamos sellados y nosotros pues tenemos garantía que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y que nuestra palabra debe ser de honradez, de sinceridad, debe ser fiel al Señor y debe procurar mantener siempre la unidad y el cuidado de la iglesia. Entonces, bien lindo esta porción de la palabra, bien establecidos los puntos. La actitud de Pablo bastante interesante, cómo respondió, de verdad que dejándose llevar por las palabras del Señor. Y bueno, esto nos lleva de inmediato al punto número 3, y lo vamos a ver en los versículos subsiguientes, 23 y 24, el verdadero motivo de la tardanza. Fíjense que Pablo presenta la verdadera razón de la demora en su cambio de planes. Y fíjense que en el 23, después de haber respondido a todas aquellas acusaciones de liviandad por su viaje hacia Corinto, él responde vehementemente, es por consideración a vosotros que no he pasado todavía. Entonces el motivo ha sido un asunto de estrategia, para nada de temor o para nada de liviandad o para nada de ligereza. Más bien en los primeros versículos del capítulo 2. Y yo siempre les digo que hay que leer el contexto global para entender, porque es muy difícil que usted con un capítulo sin leer lo anterior o lo posterior entienda. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 2, él explica por qué no fue. Entonces, él dice que él tenía esperanza de que una carta podría mediar y evitar una confrontación que tener un encuentro cara a cara inmediato. Entonces, eso evitaría algún tipo de aspereza, un encuentro triste, sino todo lo contrario, resultando un encuentro de gozo mutuo, habiendo suavizado con una carta previo. Y él lo dice porque la primera carta que él había mandado había suavizado muchísimo la situación. Entonces, no podía hacerlo también una segunda carta. Entonces, vemos que en estas otras cartas, como también en esta, Pablo es capaz de ir al grano directo. O sea, él prefiere el camino de la diplomacia, del amor, de la paz, pero con vehemencia y directo al grano, rápido, como él había hecho en las otras cartas. Y vimos que es primero a los Corintios. Primero a los Corintios es un conjunto de exhortaciones de lo que estaban haciendo. Y tuvo resultados. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Tomemos nota nosotros para nuestra propia actuación. Busquemos siempre una acción estratégica que nos ayude a mediar entre nuestros hermanos si hay diferencias, si diferimos en algo, si tenemos que decir una verdad, busquemos que sea de la mejor manera, de una manera amorosa, de una manera directa al grano, pero sin dejar de ser sincero, leal, y no que busquemos una división, no que busquemos un encuentro amargo. Evitemos, mira, como dice el dicho, la mejor guerra es la que se evita, o la mejor discusión o la mejor pelea es la que se evita. Entonces, si está en nuestras manos, como dice la misma palabra, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, y más si son hermanos en la fe, por supuesto. Si depende de nosotros, vamos a buscar entonces el amor. Evitemos cualquier confrontamiento, cualquier confrontación. Evitemos reuniones que lo que hagan es dividir, sino más bien busquemos palabras que busquen la unidad. Y en el 24 casi Pablo desea dejar en claro que entiende que al tratar con los hermanos en Corinto, su autoridad es moral, no legal. O sea, él no está hablando allí de ley, sino de parte ética, parte moral. Él dice, no nos estamos enseñoreando de vuestra fe, sino que él y sus compañeros son colaboradores. O sea, él habla de Silvano y él habla de Timoteo. ¿Son colaboradores de quién? Del Señor. Es decir, están laborando juntamente con ellos. Tienen más bien, digamos, influencia y no poder.
Y tener influencia no es nada para nada malo ni pecaminoso. Entonces, conclusión y aplicaciones en este estudio que es breve, pero de verdad que es firme y nos lleva a una reflexión muy hermosa. Nosotros debemos descubrir, como siempre, qué nos quiere decir el Señor en nuestra propia vida. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias debilidades, pero el Espíritu Santo siempre haya la forma de transmitirlo, de que nosotros nos sintamos confrontados. Entonces, siempre procuremos, número uno, tener buenos motivos, buenas intenciones con el prójimo y palabras que sean comprensibles hacia el prójimo. Número dos, nuestra fidelidad y firmeza se basan en el carácter del Dios que representamos. Entonces, nuestra integridad, nuestras palabras deben reflejar lo que Cristo manda, lo que hay en nuestro corazón, que debe, por supuesto, manifestar a Cristo. Y número tres, no permitamos que la crítica adversa nos desvíe de nuestro propósito piadoso, de nuestro propósito amoroso, de nuestro propósito a servir. No nos dejemos envolver por las críticas y dejemos de servir o nos desanimemos o reaccionemos bruscamente. No, todo lo contrario. Busquemos que aunque recibamos algún tipo de crítica, de golpe emocional o lo que sea, nos mantengamos firmes, nos levantemos y sigamos con una actitud de madurez espiritual hacia el avance de la obra del Señor. Y número cuatro, recordemos algo importantísimo. Nosotros somos llamados a persuadir, no a forzar. Una fe forzada, hermano, no es fe. Nosotros podemos persuadir, tener influencia es algo bueno, sobre todo si nuestra influencia es para el engrandecimiento de la obra, para el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Los líderes deben ser influyentes. Un líder debe ser influyente, un predicador debe ser influyente. Cualquier liderazgo que tengamos en nuestra iglesia debe ser influyente, pero no forzado. No, una fe forzada no es una fe. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy. El versículo clave se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mira esta belleza, lo hemos leído muchas veces, pero capaz no lo internalizamos tanto, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Subrayemos en nuestra Biblia los versículos clave y procuremos aprenderlos siempre porque traen cosas hermosas para nuestra vida y vamos a necesitar en muchos momentos de obstáculos, de dificultades, recordar qué nos dice el Señor. Y qué más hermoso que recordar que todas las promesas de Dios son en el sí. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.